Mónica Castro y en esta ocasión compartiré brevemente un video acerca de las hipótesis. Cuando llegamos a ese punto de la investigación donde nos preguntamos si resulta necesario analizar si es o no conveniente formular hipótesis, todo esto va a depender del alcance inicial de nuestro estudio, ya sea exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. Asimismo, definiremos qué es una hipótesis. Presentaremos una clasificación de los tipos de hipótesis, precisaremos el concepto de variable y explicaremos las maneras de deducir y formular una hipótesis. Además, estableceremos la relación entre el planteamiento del problema, el marco teórico y el alcance del estudio por un lado y las hipótesis por otro. Espero que este video sea de su agrado. Comenzamos. La palabra hipótesis es de origen griego y significa poner abajo, semejante a la acepción del término latino suppositio y el español suposición. Hoy se entiende como una suposición razonada objetivamente sobre la propiedad de algún fenómeno o sobre alguna relación funcional entre variables o eventos. Se consideran los datos de dos tipos de ciencias. Tenemos por una parte lo que son las ciencias empíricas o fácticas, cuyos objetos de investigación son fenómenos del universo real, ya sean de la naturaleza o de la sociedad. En este tipo de ciencias, la hipótesis se considera comprobada cuando los datos arrojados durante su contrastación confirman con un determinado margen de error la predicción original. Por otro lado, en las ciencias formales como las matemáticas o la lógica, en donde la prueba de la verdad de sus hipótesis se reduce a su consistencia frente al sistema abstracto lógico-matemático al que pertenece. Dicho con otras palabras, las hipótesis son las guías para una investigación o estudio. La hipótesis indican lo que tratamos de probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado. Se derivan de la teoría existente y deben formularse a manera de proposiciones. Las hipótesis son el centro, la médula o el eje del método deductivo cuantitativo. No en todas las investigaciones cuantitativas se plantean hipótesis. El hecho de que formulemos o no una hipótesis depende de un factor esencial, el alcance inicial del estudio. Las investigaciones cuantitativas que formulan hipótesis son aquellas cuyo planteamiento define que su alcance será correlacional o explicativo, o las que tienen un alcance descriptivo, pero que intentan pronosticar una cifra o un hecho. Un ejemplo de estudio con alcance descriptivo y pronóstico sería aquel que únicamente pretenda medir el índice delictivo en una ciudad. No se busca relacionar la incidencia delictiva con otros factores como el crecimiento poblacional, el aumento de los niveles de pobreza o la drogadicción, ni mucho menos establecer la causa de tal índice. Entonces, tentativamente pronosticaría mediante una hipótesis cierta cifra o proposición. El índice delictivo para el siguiente semestre será menor a un delito por cada 1000 habitantes. Para los estudios cualitativos, por lo regular, no se formulan hipótesis antes de recolectar datos, aunque no siempre es el caso. Su naturaleza es más bien inducir la hipótesis por medio de la recolección y el análisis de los datos. Ahora bien, cuando nos planteamos la pregunta ¿de dónde surgen las hipótesis? Bajo el enfoque cuantitativo y si hemos seguido paso a paso el proceso de investigación, es natural que las hipótesis surjan del planteamiento del problema, que como recordamos, se vuelve a evaluar y si es necesario, se replantea después de revisar la literatura. Es decir, provienen de la revisión misma de la literatura. Nuestras hipótesis pueden surgir de un postulado de una teoría, del análisis de esta, de generalizaciones empíricas pertinentes a nuestro problema de investigación y de estudios revisados o antecedentes consultados. Existe, pues, una relación muy estrecha entre el planteamiento del problema, la revisión de la literatura y las hipótesis. La revisión inicial de la literatura hecha para familiarizarnos con el problema de estudio nos lleva a plantearlo. Después ampliamos la revisión de la literatura y afinamos o precisamos el planteamiento.
del cual derivamos la hipótesis. Al formular la hipótesis, volvemos a evaluar nuestro planteamiento del problema. Las fuentes de hipótesis de un estudio tienen mucho que ver a la hora de determinar la naturaleza de la contribución de la investigación en el cuerpo general del conocimiento. Una hipótesis que simplemente emana de la intuición o de una sospecha puede hacer finalmente una importante contribución a la ciencia. Sin embargo, si solamente ha sido comprobada en un estudio, existen dos limitaciones con respecto a su utilidad. Primero, no hay seguridad de que la relación entre las variables halladas en un determinado estudio serán encontradas en otros estudios. En segundo lugar, una hipótesis basada simplemente en una sospecha no es propicia a ser relacionada con otro conocimiento o teoría. Así pues, los hallazgos de un estudio basados en tales hipótesis no tienen una clara conexión con el amplio cuerpo de conocimientos de la ciencia social. Pueden suscitar cuestiones interesantes, pueden estimular posteriores investigaciones e incluso pueden ser integradas más tarde en una teoría explicativa, pero a menos de que tales avances tengan lugar, tienen muchas probabilidades de quedar como trozos aislados de información. Dentro del enfoque cuantitativo, para que una hipótesis sea digna de tomarse en cuenta, debe reunir ciertos requisitos. Primero, las hipótesis deben referirse a una situación real. Las hipótesis solo pueden someterse a prueba en un universo y en un contexto bien definidos. Las variables o términos de la hipótesis deben ser comprensibles, precisos y lo más concreto posibles. Términos vagos o confusos no tienen cabida en una hipótesis. Así, globalización de la economía y sinergia organizacional son conceptos imprecisos y generales que deben sustituirse por otros más específicos y concretos. También, la relación entre variable propuesta por una hipótesis debe ser clara y verosímil. Es indispensable que quede clara la forma en que se relacionan las variables y que esta relación no puede ser ilógica. Por otro lado, los términos o variables de las hipótesis deben ser observables y medibles, así como la relación planteada entre ellas, o sea, tener referentes en la realidad. Las hipótesis científicas, al igual que los objetos y las preguntas de investigación, no incluyen aspectos morales ni cuestiones que no podemos medir. Hipótesis como los hombres más felices van al cielo o la libertad del espíritu está relacionada con la voluntad angelical implican conceptos o relaciones que no poseen referentes empíricos, por tanto, no son útiles como hipótesis para investigar científicamente ni pueden someterse a la prueba en la realidad. Y por último, las hipótesis deben estar relacionadas con técnicas disponibles para probarlo. Este requisito está estrechamente ligado con el anterior y se refiere a que al formular una hipótesis tenemos que analizar si existen técnicas o herramientas de investigación para verificarla, si es posible desarrollarlas y si se encuentran en nuestro alcance. Existen diversas formas de clasificar las hipótesis. En esta ocasión nos centraremos en los siguientes formas de clasificar las hipótesis. En esta ocasión nos centraremos en los siguientes tipos, lo que son las hipótesis de investigación, las hipótesis nulas, hipótesis alternativas e hipótesis estadísticas. Las hipótesis de investigación son proposiciones tentativas acerca de las posibles relaciones entre dos o más variables y deben cumplir con los 5 requisitos mencionados anteriormente. A su vez, las hipótesis de investigación pueden ser descriptivas de un valor o dato pronosticado, correlacionales, de diferencia de grupo o causales. Las hipótesis nulas son, en cierto modo, el reverso de las hipótesis de investigación. También constituyen proposiciones acerca de la relación entre variables, solo que sirven para refutar o negar lo que afirma la hipótesis de investigación. Debido a que este tipo de hipótesis resulta la contrapartida de la hipótesis de la investigación, hay prácticamente tantas clases de hipótesis nulas como de investigación. Es decir, la clasificación de hipótesis nulas es similar a la tipología de las hipótesis de investigación. Hipótesis nulas descriptivas de un valor o dato pronosticado.
hipótesis que niegan o contradicen la relación entre dos o más variables, hipótesis que niegan que haya diferencia entre grupos que se comparan e hipótesis que niegan la relación de la causalidad entre dos o más variables. Las hipótesis alternativas, como su nombre lo indica, son posibilidades alternas ante las hipótesis de investigación y nula. Ofrecen otra descripción o explicación distinta de las que proporcionan estos tipos de hipótesis. Si la hipótesis de investigación establece esta silla es roja, la nula afirmará esta silla no es roja y podría formularse una o más hipótesis alternativas. Esta silla es azul, esta silla es verde, esta silla es amarilla, etc. Cada una constituye una descripción distinta de las que proporcionan la hipótesis de investigación y nula. Las hipótesis alternativas pueden formularse cuando efectivamente hay otras posibilidades además de la hipótesis de investigación y nula. De no ser así, no deben establecerse.